Bajo el frío de la sierra, el pan y la leche dejados en la puerta eran la única señal de cuidado en la vida de la viuda. Hasta el día en que ella vio quién realmente los dejaba y descubrió que el gesto de bondad venía de las manos del hombre que cargaba la sangre del asesino de su marido. Lo que nació de aquella noche, nadie en Santa Esperanza podría imaginar. Antes de continuar, suscríbase al canal, siga nuestra comunidad y cuéntenos en los comentarios desde dónde está viendo esta historia. Doña Lourdes Benavides empujó suavemente la puerta de madera de su casita sencilla. El viento frío de la sierra se colaba por las rendijas, mezclado con el olor a tierra mojada de la madrugada. Ella se agachó, como hacía todas las mañanas, y allí estaban 1 litro de leche fresquita, aún tibia, y 2 panes envueltos en un paño de lino blanco. Ningún recado, ninguna huella, nada, solo el silencio, y aquel gesto que se repetía desde hacía meses sin fallar un solo día. Lourdes miró al cielo y murmuró: «Sea quien sea, que Dios bendiga las manos de quien hace esto». Desde que su marido murió, asesinado en una emboscada hace 3 años, su vida nunca más tuvo color. Con 2 hijos pequeños, se las arreglaba vendiendo costuras y lavando ropa para los vecinos. Pero aquel pan y aquella leche eran lo que mantenían la mesa y la esperanza en pie. En el pueblo nadie sabía quién los dejaba. Algunos decían que era la caridad de la iglesia. Otros juraban que era el alma en pena de algún difunto arrepentido. Pero Lourdes sabía, muy adentro de su pecho, que aquello venía de alguien de carne y hueso, de alguien que la observaba de lejos. Aquella mañana, mientras ponía la leche al fuego, sintió algo diferente, un escalofrío, como si hubiera alguien afuera parado, solo esperando que ella mirara por la ventana. Respiró hondo, y por primera vez decidió que al día siguiente se quedaría despierta hasta más tarde. Iba a descubrir quién era el ángel o fantasma que la visitaba todas las madrugadas. Y fue así como comenzó el misterio que le cambiaría la vida a Lourdes de cabeza. El pan y la leche eran solo el principio. ¿Qué vendría después? Nadie en el pueblito de Santa Esperanza podría imaginar. Aquella noche, doña Lourdes Benavides no durmió. El reloj de pared marcaba casi las 3 de la mañana y ella seguía sentada con la vela encendida, con el corazón latiendo con fuerza. El viento afuera hacía crujir las tejas y los gajos secos golpeaban la ventana como dedos pidiendo entrada. Los muchachos dormían en la habitación de al lado, cansados del día de trabajo en el campo, y el único sonido dentro de la casa era el crepitar de la llama temblando en el pabilo de la lámpara de aceite. Sostenía el rosario entre los dedos, pero ni rezar podía. La cabeza le daba vueltas en recuerdos. El rostro de su marido, Paulo Benavides, volvía en cada sombra. Hombre de bien, trabajador, muerto sin chance de defensa por causa de pleito por tierras entre hacendados, un disparo en el pecho y el silencio de una justicia que nunca llegó. Lourdes apretó los ojos, sintiendo el peso de la añoranza. 3 años pasaron, Paulo, y todavía siento el olor de tu sudor en la ropa que guardé. Del lado de afuera, el ruido de un caballo que se acercaba rompió el silencio y su pensamiento. Ella se encogió detrás de la ventana, tratando de espiar. La luna iluminaba solo lo suficiente para mostrar a un hombre alto, de sombrero bajo, montado en un caballo castaño. Bajó suavemente, miró a los lados y acomodó la leche y el pan en el escalón. Antes de montar de nuevo, miró la casa por un instante largo, casi con respeto. Su corazón se disparó. Era como si aquel mirar atravesara la madera, el vidrio, el miedo. Ella no sabía quién era, pero sintió algo familiar. No era un extraño, era alguien que cargaba el mismo peso que ella, el peso de un pasado que no descansaba. Al día siguiente, mientras cosía una blusa para la hija del padre, Lourdes oyó a 2 vecinas chismorreando en el portón. Dicen que el hacendado nuevo de Santa Lucía regresó, el hijo del difunto Mendoza, aquel que su padre mandó matar a Benavides, él mismo, el tal Arturo, guapo, pero con sangre sucia. El nombre Arturo Mendoza resonó dentro de ella como un puñetazo. Era el nombre que más temía, el nombre que cargaba la culpa por el fin de su vida. Aquella tarde,
Lourdes salió para buscar leña. De regreso, vio a lo lejos a un hombre en el caballo castaño, el mismo que había visto de madrugada. Él desmontó al verla, se quitó el sombrero y dijo con voz calma: «Doña Lourdes Benavides». Ella se quedó inmóvil. «Soy yo. ¿Qué quiere de mí?» «Nada, solo quería pedirle que no tenga miedo. Yo soy el hijo de Mendoza». El silencio fue tan pesado que ni el viento se atrevió a soplar. Ella apretó el haz de leña contra el pecho y respondió firme: «Entonces es el hijo del hombre que me quitó todo». «¿Qué hace aquí? ¿Vino a terminar el trabajo?» Él bajó la cabeza. «Vine a intentar arreglar lo que mi padre destruyó». Lourdes lo encaró con lágrimas en los ojos y escupió las palabras. «La culpa no se arregla con piedad, joven. Lo que yo perdí no vuelve más». Arturo respiró hondo como quien carga el peso de 100 hombres. «Lo sé, pero quizás lo que hago hoy pueda darle un poco de paz». Él montó de nuevo y partió sin mirar atrás, dejando el sonido de las herraduras golpeando seco en el suelo. Lourdes se quedó parada, sin fuerzas para moverse. Aquel era el hombre que traía pan y leche todas las mañanas, el mismo hombre que cargaba la sangre del asesino de su marido. Y en aquel instante ella entendió: el verdadero fantasma del pasado no estaba muerto, cabalgaba vivo con nombre y rostro y acababa de regresar. Y es aquí, mi amigo, mi amiga, donde esta historia empieza a cambiar de rumbo, porque lo que parecía odio se iba a transformar en algo que ni el corazón más lastimado podía evitar. ¿Desde qué lugar están viendo esta historia? Quiero mucho saber hasta dónde está llegando esta santa esperanza. El nombre Arturo Mendoza pronto se extendió por toda Santa Esperanza. Las mujeres chismorreaban en los corredores, los hombres comentaban en las tiendas y hasta el padre, en sus sermones, hacía cuestión de recordar que hijo de tigre pintito. Pero quien veía a Arturo de cerca sabía que había algo diferente en aquel hombre. Tenía los hombros anchos, la mirada firme y una tristeza escondida detrás de la voz calma. Hablaba poco, trabajaba mucho y evitaba cualquier recuerdo de su padre. Después de años fuera, había regresado para asumir la hacienda Santa Lucía, un imperio de ganado y tierras dejado por el fallecido coronel Mendoza, el mismo hombre que cargaba a cuestas la mancha de la emboscada que mató a Paulo Benavides, marido de Lourdes. Arturo creció oyendo historias de gloria, pero también susurros de miedo y odio, y ahora, adulto, sentía el peso de un apellido que no eligió llevar. Cierta tarde, Arturo estaba en el corredor de la hacienda cuando Gerardo, el capataz más viejo, se acercó con cuidado. «Patrón, la gente aún no olvida lo que el coronel hizo. Quizás sería mejor que usted se alejara de este pueblo». Arturo respondió sin quitar los ojos del horizonte: «No vine a huir del pasado, Gerardo. Vine a enfrentarlo de frente. La deuda de mi padre no es solo suya, es de toda la familia». En el mismo instante, al otro lado del pueblo, doña Lourdes cosía a la luz de una lámpara de aceite cuando Rosario, la vecina, entró sin llamar. «¿Usted vio quién es el hombre que regresó, Lourdes? ¿El hijo del asesino de Paulo? Dios me libre. Y todavía hay gente diciendo que ayuda a los pobres». Lourdes no respondió. Sus manos temblaban sobre la tela. Ella aún sentía la mirada de Arturo en el monte, aquella mezcla de vergüenza y verdad, pero su boca solo pudo decir: «Ayuda. Un hombre así solo ayuda para aliviar la conciencia». Rosario cruzó los brazos y completó: «Pues parece que es él quien ha estado dejando el pan y la leche en su puerta. ¿Vio?». Lourdes soltó la aguja. El sonido del metal golpeando la mesa resonó como un trueno dentro de ella. Aquella noche, Lourdes salió al frente de la casa. El viento frío le golpeaba el cabello y el cielo limpio dejaba ver cada estrella. De lejos, las luces de la hacienda Santa Lucía brillaban, un recuerdo vivo de todo lo que ella había perdido. Habló sola, bajito: «Si es él mismo, si es aquel maldito que intenta comprarme con pan y leche, que Dios me dé fuerzas para no ceder». Pero la vida, como el río que corre sin pedir permiso a nadie, comenzaba a juntar los dos caminos. A la mañana siguiente, Arturo fue a la tienda de Don Omar a comprar herramientas y acabó cruzándose con Lourdes en la puerta de la tienda. Ella, con un vestido sencillo y mirada firme,
Cargaba una canasta de costuras. Él se detuvo, se quitó el sombrero y dijo con voz baja: «Buenos días, doña Lourdes». Ella respondió sin mirar: «No necesita fingir educación conmigo, don Mendoza. Yo sé quién es usted». Arturo tragó saliva. Si supiera todo, quizás me miraría diferente. Ella lo encaró por un instante. «No hay nada que usted pueda decirme que vaya a cambiar lo que su padre hizo», asintió sin reaccionar. «Aún así, seguiré dejando el pan y la leche, no por lástima, sino por respeto». Y salió montando el caballo, dejando atrás el sonido de las herraduras que marcaban el suelo de la calle principal. El mismo sonido que, sin saberlo, empezaba a marcar el corazón de Lourdes también. Los días fueron pasando, y el pueblo comenzó a percibir cuánto Arturo era diferente de su padre. Pagaba bien a los trabajadores, ayudaba a quien pasaba hambre y hasta arregló el tejado de la escuela. Pero para Lourdes nada de eso importaba. En su cabeza, aquel hombre aún seguía siendo el hijo del asesino. Pero muy adentro de su pecho, algo nuevo comenzaba a nacer. Era confuso, casi vergonzoso. Era rabia mezclada con compasión, odio mezclado con un sentimiento que ella no quería nombrar. Pero el destino, paciente y cruel, aún tenía mucho que mostrar, y el dolor de los dos aún estaba lejos del final. Aquella tarde, el cielo pesaba como plomo sobre Santa Esperanza, el viento levantaba polvo en el camino, las ramas retorcidas de la higuera crujían y un presentimiento extraño rondaba la casa de doña Lourdes Benavides. Los muchachos estaban en la habitación, ya jóvenes, con más de 18 años, callados, cansados del día. La lámpara de aceite temblaba en la cocina cuando oyó a lo lejos el trotar conocido del caballo castaño. Lourdes apagó la llama con un soplo corto, se ató el rebozo y se quedó al acecho por la rendija de la ventana. La luna, que más parecía una cuchilla en el cielo, iluminaba el patio de la casa. El jinete bajó, apoyó el pan en el escalón y la leche aún tibia en la sombra de la pared. Fue entonces que Lourdes abrió la puerta de golpe, como quien dispara un tiro. «¡Pare ahí!», su voz cortó el aire. «Basta de secretos». El hombre giró despacio, se quitó el sombrero y dejó el rostro al descubierto. Arturo Mendoza. Hombros anchos, brazos fuertes, la camisa abierta en el cuello, la respiración pesada de quien venía apurado. Él no dio un paso, no levantó la mano. «No vine a ofenderla, doña Lourdes», dijo bajito. «Nunca fue mi intención. Entonces, ¿por qué se esconde?» Ella avanzó 2 pasos. «¿Por qué actúa de noche como ladrón?» «Porque mi nombre pesa», respondió sin rodeos. «Y no quiero que su nombre pese por mi causa». El silencio hizo que la madrugada escuchara. El olor de la leche recién ordeñada se mezcló con el de la tierra fría. Lourdes temblaba de rabia, de recuerdo, de algo que no quería admitir. «¿Usted tiene noción de lo que su padre hizo?» La voz le salió entrecortada. «Yo tenía una vida, un marido, una historia. Tengo noción del peso que cargo desde niño». Arturo firmó la mirada. «Por eso estoy aquí con pan y leche». Lourdes mordió las palabras. «¿Usted cree que esto paga sangre derramada?» «No paga». Él bajó la cabeza. «Pero sustenta mientras junto valor para enfrentarla. Hoy lo junté». El viento aumentó, golpeando la tela de lino en el escalón. Lourdes respiró hondo como quien desafía su propio dolor. «Hable entonces, don Mendoza, y hable mirándome a los ojos». Él la miró. Los dos se encararon como quien atraviesa un río peligroso. Arturo endureció la mandíbula, pero la voz le salió limpia. «No le pido que me disculpe ni que acepte ayuda. Solo no puedo fingir que lo que le pasó a usted no me incumbe. Mi padre se fue y dejó un rastro. Yo me quedé, y ese rastro es mío para limpiar». Palabras bonitas. Lourdes dio una media risa amarga. ¿Sabe arreglar tejados de casas? ¿Sabe cuando la tristeza pesa tanto que uno no se levanta de la cama? Sé trabajar. Él dio un paso aún lo suficientemente lejos para no amenazar. Sé arreglar cercas, levantar paredes, amparar a quien lo necesita. Lo demás lo aprendo con usted, si me lo permite». «Conmigo no», ella cortó. «Conmigo usted aprende lo que es la distancia».
Un trueno estalló a lo lejos. Arturo asintió, aceptando la sentencia, pero al voltear para montar a caballo, se enganchó la mano con un clavo de la cancela, rasgándose la mano. La sangre escurrió en la oscuridad. «Espere». Lourdes se adelantó por impulso. «Se le va a infectar, joven». Ella regresó con un pedazo de paño y un frasco de alcohol. Arturo, inmóvil, extendió la mano herida. El contacto fue rápido, firme, casi frío, pero ella no retrocedió. Ella lo vendó sin delicadeza, como quien regaña mientras cuida. «Usted no necesitaba esto», él murmuró. «Necesito que mi conciencia duerma en paz», respondió apretando el paño. «No quiero tener culpa ni de un corte suyo». Él respiró hondo, como quien encuentra un suelo. «Gracias. No me dé las gracias». Lourdes retrocedió un paso y apuntó la lámpara de aceite. «Y no vuelva a dejar nada sin identificarse, ni pan, ni leche, ni lástima». «¿Puedo regresar de día?». Él arriesgó, para preguntarle de qué necesita sin que parezca limosna. Su mirada osciló, apretó la boca, le tembló la barbilla, pero la respuesta le salió dura. «Regrese si tiene el valor de escuchar lo que tengo que decir de su padre y de usted también». Arturo se volvió a poner el sombrero, montó despacio. Antes de partir dijo: «Regreso, no por terquedad, sino porque la verdad tarde o temprano toca a nuestra puerta. La mía ya está tocando». Él se fue, y el sonido de las cerraduras desapareció en el camino. Lourdes se quedó parada en el umbral, con el paño de lino en las manos, la leche aún caliente, el pan perfumando la casa. El pecho le dolía y, sin embargo, había un lugar allí dentro que empezaba a estar menos helado. No era perdón, era solo un espacio, un hilito de luz en un cuarto oscuro. A la mañana siguiente, todo el pueblo estaba alborotado. Alguien juró haber visto al hacendado en la puerta de Lourdes. Había gente que reía, había gente que juzgaba, había quien sentía lástima. El padre habló de dignidad. Rosario apareció con novedades. «Dijeron que Arturo despidió a 2 peones que se burlaron de usted en el bar», contó en voz baja, «y que mandó reforzar la cerca del camino a la escuela. Dijo que una mujer no tiene por qué pasar miedo». Lourdes escuchó callada. No comentó, no sonrió, no lloró, pero aquel mismo día sacó del baúl el vestido oscuro que guardaba para los domingos y lo colgó cerca de la cama. Ella no sabía por qué. Quizás porque la vida de repente parecía pedir un poco de firmeza en la postura, un poco de protección, un poco de prepararse. Por la noche, ella encendió la lámpara de aceite, arregló la mesa para sus 2 hijos, y cuando la casa se silenció, salió de nuevo hasta la puerta. Miró al camino, nada, solo el susurro del monte y la luna recortando la higuera. «Si él regresa», murmuró, sin admitir lo que sentía, «va a oír todo lo que necesita oír». Y fue así, entre un dolor que no cedía y un orgullo que respiraba, que el encuentro prohibido se transformó en un camino sin retorno. El misterio del pan y la leche ya no era solo caridad, era un hilo jalando 2 destinos hacia el mismo nudo. Y de ese nudo aún saldrían muchas lágrimas, antes de que la verdad, cuando llegara, hiciera que el corazón de todo el pueblo se detuviera por un segundo de asombro. Si este capítulo te atrapó, deja tu like para que continúe la próxima parte de esta historia. Los días siguientes parecían arrastrar el tiempo en santa esperanza. Lourdes intentaba retomar la rutina, pero la presencia de Arturo Mendoza parecía acompañarla a donde quiera que fuera. Cuando barría el patio, recordaba el trotar de su caballo. Cuando encendía el fuego para hacer el café, el olor a pan caliente traía de vuelta el recuerdo del encuentro. Era como si aquel hombre hubiera dejado un pedazo de sí dentro de su casa, pero junto con eso venía el peso del pasado. El nombre Mendoza aún quemaba en su memoria. Toda vez que pensaba en Arturo, veía el rostro de Paulo Benavides, su marido, caído en el suelo frío, el cuerpo cubierto por una sábana prestada, la mirada vacía que ella nunca olvidó. La herida no había cerrado, solo estaba escondida debajo de una cicatriz. Cierta mañana, Lourdes fue al mercado a vender costuras. Allí estaba Arturo.
en el mismo pasillo de puestos, conversando con los pequeños productores, comprando harina y queso. Cuando la vio, dejó de hablar. Ella fingió no notar, pero el corazón le latió desacompasado. Intentó seguir adelante, pero él se acercó con voz serena. «Doña Lourdes, debería pedir disculpas otra vez, pero creo que usted ya debe estar cansada de escuchar». «Usted debería cansarse de insistir», respondió sin mirar. «Si me cansara fácil, mi padre me habría enseñado a ser débil. Entonces, ¿es orgullo lo que lo trae aquí? No. Es deuda», dijo firme, «y quizás un poco de respeto». Lourdes se disparó, se volteó, encarándolo con ojos húmedos. «Ninguna deuda paga lo que perdí». «Lo sé». Él bajó la voz. «Pero si puedo darle paz, aunque sea un día a la vez, quizás el nombre Mendoza no le duela tanto a usted». Ella sostuvo la canasta contra el pecho y susurró: «El nombre Mendoza va a doler hasta el día que yo muera». Arturo respiró hondo con tristeza, pero sin desistir. «Entonces déjeme al menos cargar un poco de ese dolor junto con usted». Aquella frase quedó resonando en su cabeza por días, y sin percibir el odio, empezó a confundirse con un sentimiento que ella no quería sentir. Cuando él aparecía en el pueblo, ella se esforzaba para ignorar, pero cuando él no aparecía, su corazón lo extrañaba. En una tarde de llovizna, Arturo llamó a la puerta. Ella abrió molesta el rebozo sobre los hombros y preguntó qué quería. Él traía en las manos un retoño de rosal. «Lo traje para usted», dijo, «para plantar en el lugar donde el fuego del tiempo apagó todo». «¿Y por qué una rosa?», ella preguntó desconfiada. «Porque la espina y la belleza viven juntas como el odio y el perdón». Ella se quedó muda por un instante. El gesto simple conmovió más que 1000 palabras, pero el dolor aún hablaba más alto. «Usted debería irse», dijo fría. «Cuanto más aparece, más recuerdos despierta». «¿Y si me voy, qué queda?», preguntó sincero. «El silencio», respondió ella. «Y el silencio a veces es todo lo que una mujer necesita para no enloquecer». Él asintió, pero antes de salir habló despacio. «A veces, doña Lourdes, es en el silencio que el corazón empieza a hablar». Aquella noche, Lourdes no durmió. Sentada en la cama, oía la lluvia caer en el tejado y el viento silbar entre las rendijas. Sentía rabia por haber sentido piedad. Sentía vergüenza por haber sentido un algo de atracción y al mismo tiempo sentía miedo de un sentimiento que crecía dentro de ella. Un sentimiento que ningún juramento de venganza conseguía contener. Al día siguiente, ella se despertó temprano y fue al patio. El rosal estaba allí plantado a orillas de la cerca, las hojas mojadas de rocío. Ella se agachó, tocó el tallo con la punta de los dedos y por primera vez en mucho tiempo lloró sin esconder el rostro. A partir de allí, lo que era apenas resentimiento comenzó a volverse algo más profundo. El odio no había desaparecido, pero ya no era puro. Era un odio mezclado con deseo, un deseo que traía culpa, pero también un destello de vida que ella creía haber perdido. Y así, entre el dolor y el recuerdo, el destino de los dos empezó a enredarse, como las espinas y los pétalos de la rosa que crecía silenciosa, a la sombra de la casa donde el pan y la leche aún llegaban todas las mañanas. El pueblito de Santa Esperanza era pequeño, pero la lengua de la gente era larga. Bastó un chismorreo para volverse sentencia y una historia mal contada para transformarse en condena. Después que empezaron a ver a Arturo Mendoza andando por los alrededores de la casa de doña Lourdes Benavides, todo el pueblo pareció despertar de un sueño perezoso. Las conversaciones en los portones y en la tienda ganaron un nuevo tema. «¿Usted vio, Rosa, al hijo del asesino llevando provisiones a la viuda?» «Sí, vi. Dicen que entra allí de noche». «¿De noche? Ave María, qué vergüenza para una mujer decente». Esas palabras atravesaban el aire como navajas, y Lourdes, aun sin oír directamente, sentía el peso de la maldad en la espalda. Las personas no sabían lo que ella cargaba, ni lo que luchaba por esconder dentro del pecho. Pero en el pueblo nadie necesitaba pruebas, bastaba el rumor. Cierta mañana, ella fue a misa. El padre Ramiro, hombre severo y respetado,
Hablaba sobre el perdón y el pecado. Durante el sermón, sus ojos buscaron los de ella entre la gente, y él dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan: hay quien acepta pan y leche de manos manchadas de sangre. Que Dios ilumine esas almas para que no confundan caridad con tentación. El murmullo recorrió las bancas como una ola. Lourdes bajó la cabeza, el rostro ardiendo de vergüenza y rabia. Salió antes de la bendición final. A la salida fue sorprendida por Rosario, su vecina chismosa. Usted debería alejarse de ese hombre, Lourdes. Está manchando el nombre de su familia. La gente ya comenta que entra y sale como si fuera dueño de su casa. Lourdes se detuvo. Lo miró firme y respondió: Rosario, cuando la gente pague mis cuentas y entierre a mis muertos, entonces podrá mandar en mi vida. Hasta entonces yo escucho a Dios y a mi conciencia. Lo demás es viento. Pero el viento en ese pueblo no se llevaba nada, solo lo esparcía más rápido. Mientras tanto, Arturo también empezaba a sentir el peso del juicio. En la tienda, cuando entraba, las conversaciones cesaban. Los hombres bajaban la mirada, pero dejaban escapar frases hirientes. Hijo de asesino cree que compra redención con limosna. Quien carga sangre mala nunca se limpia. Un día, Arturo perdió la paciencia, se volteó hacia el grupo que chismorreaba y habló con calma, pero firme. Si el nombre que cargo ofende, cambien el suyo conmigo. Quiero ver si aguantan la vergüenza. El silencio cayó pesado. Nadie respondió. Por la noche él fue hasta la casa de Lourdes. Ella ya lo esperaba, sentada en el corredor, los ojos cansados, el pañuelo cubriendo el cabello. No debió haber venido. La gente habla demasiado. Que hablen. Ya hablaron de mi padre, ahora hablan de mí. ¿Qué más tienen que decir? Tienen la lengua suelta y el corazón pequeño. Yo no quiero ser el motivo de su ruina. ¿Ruina? Él se acercó, los ojos firmes. Yo ya nací arruinado, Lourdes, solo que encontré en usted un motivo para seguir tratando de ser diferente. Ella desvió la mirada, sintiendo el pecho apretarse. Usted no entiende. Cada vez que pisa aquí, es como si abriera una herida antigua. Y si le dijera que también me duele a mí, que cada palabra que la ofende me hiere a mí también. El silencio se extendió. El viento soplaba las hojas secas en el suelo y la lámpara de aceite temblaba entre ellos. Ella respiró hondo, conteniendo el llanto. Usted debería odiarme. Mi marido y su padre murieron por causa de la misma tierra. Yo no la odio, Lourdes. Yo la respeto y la admiro, incluso cuando usted me hiere con las palabras. Ella bajó la cabeza sin valor de encararlo. Él hizo ademán de irse, pero antes dijo en un tono que parecía promesa: no quiero robarle el luto, solo quiero devolverle el derecho de vivir. Cuando él desapareció en el camino, Lourdes se quedó allí inmóvil, oyendo el ruido del caballo alejándose. Las palabras de él resonaban dentro de ella, golpeando fuerte, porque traían algo que hacía mucho tiempo nadie le ofrecía: esperanza. Aquella noche, ella lloró hasta dormirse. Ya no era el llanto de la viuda herida, era el llanto de la mujer que empezaba a percibir que el corazón aún latía incluso después de tanto sufrimiento. Pero el mundo alrededor no perdonaba sentimientos así, y cuanto más el amor intentaba nacer, más la maldad de la gente se preparaba para sofocarlo. Ahora dígame, ¿usted conseguiría vivir en una época en que la opinión de los demás valía más que la verdad? Déjelo en los comentarios para que yo sepa. La madrugada llegó pesada, y la casa de doña Lourdes Benavides parecía respirar junto con ella. El reloj marcaba las 2:30 cuando el chasquido de la leña en la estufa la sacó del letargo. Ella se levantó, calentó agua, preparó un café aguado y se quedó mirando su propia mano sobre la mesa. Era firme por fuera, pero temblaba por dentro. Sus hijos, Néstor, de 20 años, y Santiago, de 19, ya eran hombres hechos y derechos, pero dormían exhaustos después de todo el día en la labranza de un vecino. Estaban en segundo plano en su vida, como cualquier cosa que no fuera dolor y supervivencia. Y aún así, aquella noche, un pensamiento insistía en ocupar lugar: Arturo Mendoza. Lourdes intentó espantar el recuerdo con la fuerza de la voluntad, pero no pudo. Se levantó, fue hasta la puerta
y la abrió solo un palmo. El frío de la sierra entró como puñal, la calle desierta, la higuera parada y la sensación de que su corazón estaba en una encrucijada sin letrero. A la mañana siguiente, tomó el camino para buscar harina. En el camino encontró a Gerardo, el capataz de Santa Lucía, viniendo a caballo con pasos rápidos. «Buenos días, doña Lourdes», dijo respetuoso. El patrón pidió avisarle que la cancela del atajo está mal. Si puede, evite pasar por allí unos días. Ella asintió seca. «Dígale a su patrón que no necesito su tutela». Gerardo bajó el sombrero. «Él solo quiere evitar que usted se lastime». «Ya me lastimé bastante por culpa de esta familia», respondió y siguió adelante. Más tarde, al regresar por el camino principal, vio un grupo reunido delante de la tienda de don Omar. Había un alboroto. Se acercó más y encontró a Arturo de pie, con el brazo marcado por un corte profundo, sangre escurriendo por el antebrazo. Un peón, avergonzado, explicaba. «Fue arreglando la cancela, doña Lourdes. El alambre se rompió». Arturo se secó la sangre con el pañuelo y sonrió de medio lado. «Cosa pequeña». Ella quiso darle la espalda e irse, pero las piernas no obedecieron. «Muestre esto aquí», pidió casi en un susurro. Él extendió el brazo obediente. Ella limpió la herida con el paño que traía en la canasta. Derramó un poco de aguardiente para desinfectar. Arturo apretó los dientes, pero no retrocedió. «¿Le duele?», preguntó, la voz saliéndole más suave de lo que pretendía. «Menos de lo que me duele verla sufrir», él respondió en un soplo. El mundo alrededor pareció callarse. Lourdes sintió el rostro arder y apretó más el paño de lo que necesitaba. «No me hable así, don Mendoza. No me trate con...». Buscó la palabra, con delicadeza. «No sé dónde poner esto». «Póngalo donde yo estoy tratando de poner mi nombre», dijo Arturo, sin ironía, «en un lugar menos sucio». Ella terminó el curativo y le devolvió el brazo. «Listo, ahora váyase». «Me voy», él respondió, pero no salió. Solo necesitaba oír de su boca que no me odia tanto como dice. Yo no dije eso. No lo dijo, pero no me dejó sangrar. Desvió la mirada y la gente que observaba de lejos comenzó a chismorrear de nuevo. Lourdes respiró hondo, recogió la canasta y se alejó. Arturo montó a caballo y antes de partir habló para que todos escucharan. «La deuda se paga con trabajo y con verdad. Lo demás es habladurías». Por la noche, la casa estaba silenciosa cuando llamaron suavemente a la puerta. Lourdes abrió y encontró al padre Ramiro en el umbral. «Hija mía, ¿puedo entrar?» «Puede, padre». Él se sentó a la mesa, se quitó el sombrero y habló con voz mansa. «Su corazón anda en guerra. El corazón de uno, padre, nunca está en paz». Ella respondió cansada. «La gente habla». «Lo sé, pero la gente no va a acostarse en su almohada. Usted vino a pedirme que suelte la mano del pecado. Vine a recordarle que la justicia de Dios no es venganza de hombre, y que a veces el dolor que nos une es el mismo que puede curarnos». Lourdes mordió el labio. «Si perdono, parece que mato a Paulo otra vez». «No confunda perdón con olvido», dijo el padre. «El perdón es una cruz que se carga para seguir andando, y si no puede, entonces usted entrega el resto a Dios. Pero no entregue su vida al odio. El odio es un pozo sin fondo». Después que el padre se fue, ella se quedó sola con las palabras que parecían clavos en la madera del pecho. Tomó la lámpara de aceite y salió al patio. El rosal que Arturo había plantado había prendido. Brote nuevo, hoja verde, ella apoyó la mano en la espina y a propósito se arañó. Quiso recordarse a sí misma que belleza y dolor vivían juntos. Al otro día, Arturo apareció de día sin secreto. Llamó a la puerta y esperó. Ella abrió. «Vine a preguntarle de qué necesita, no de lo que yo creo que usted necesita». «Necesito que mi cerca no se caiga con el primer viento», dijo firme, «y que el camino a la escuela de los muchachos esté seguro. Yo hago los dos y necesito, si es posible, que usted no venga más de noche». «Yo no vengo», prometió, «y traigo gente para arreglar la cerca. Yo mismo iré al camino de la escuela». «No traiga a mucha gente», advirtió.
La gente no necesita motivo para inventar historias. Entonces traigo solo a Gerardo. Está bien. Durante 3 días el martillo y el alambre hablaron en el patio de Lourdes. Arturo y Gerardo levantaron la cerca, enderezaron el portón, abrieron zanjas para que el agua no invadiera la casa. Él pedía permiso para entrar, se quitaba el sombrero, no se demoraba. Trabajo, silencio, respeto. Una tarde, cuando terminó la última estaca, Arturo se lavó las manos en la jofaina del patio. Lourdes llegó con una taza de café. Es aguado, pero es honesto, como yo. Él sonrió de leve, débil en algunas cosas, tratando de ser honesto en las otras. Ella sostuvo la taza un segundo más de lo debido. Aún lo odio a veces, confesó en un hilo de voz, y me odio por eso también. Acepto lo que usted siente, respondió. Lo que no acepto es verla sola con ese peso. La respuesta de él abrió una rendija que ella había mantenido cerrada. No era amor, no, todavía era reconocimiento. Como si de repente ella percibiera que los dos sabían hablar el mismo idioma, el idioma de la pérdida. Por la noche, cuando los muchachos regresaron, vieron la cerca nueva y los surcos de azada que desviaban el agua de la lluvia. ¿Quién ayudó, mamá?, preguntó Néstor. El hacendado, respondió simple. Santiago frunció el ceño. El hijo del coronel. El hijo no es el padre, dijo Lourdes, y la frase la sorprendió a ella misma. Acostada más tarde encaró el techo oscurecido de la casa. Había, por primera vez en mucho tiempo, un lugar dentro de ella que no era solo dolor, era un lugar pequeño, tímido, pero que pulsaba. Y ella se asustó con eso, como quien encuentra agua en un pozo que creía seco. El juicio que importaba, el único, había comenzado. No era el del pueblo, ni el del padre, ni el del recuerdo del marido. Era el juicio del corazón, y en ese tribunal silencioso, Lourdes y Arturo ya estaban lado a lado, sin percibir, respondiendo a la misma pregunta. ¿Es posible que de la herida nazca refugio? Santa Esperanza aún iba a cobrar caro por esa respuesta, pero por ahora bastaba saber que la cerca estaba en pie. El camino estaba seguro, y 2 almas cansadas habían encontrado un punto de descanso, pequeñito, precario, pero verdadero. El invierno llegó más temprano aquel año en Santa Esperanza. Las mañanas venían cubiertas por una neblina espesa, y el sonido distante de las herraduras se mezclaba con el canto de las gallaretas en el pantano. Parecía que hasta el tiempo andaba cauteloso, como si presintiera lo que estaba por venir. La vida de doña Lourdes Benavides empezaba por fin a ganar un poco de sosiego. Sus hijos trabajaban, la cerca estaba firme, y Arturo Mendoza, el hacendado de corazón torturado, ya no era un enemigo a sus ojos. Había entre los dos una especie de paz silenciosa. No era amor declarado, pero tampoco ya era rabia pura. Era algo entre los dos, un puente hecho de dolor y remordimiento, pero lo suficientemente firme para sustentar esperanza. Sin embargo, demasiada paz en Santa Esperanza siempre fue señal de tormenta a punto de estallar. Y la tormenta llegó montada en un caballo negro por los rumbos del camino viejo. Quien regresó fue Elías Herrera, antiguo capataz del coronel Mendoza, hombre duro, de habla tosca y mirada traicionera. Había desaparecido justo después de la muerte de Paulo Benavides, el marido de Lourdes, y ahora regresaba, diciendo que venía a ajustar cuentas. Pero todos sabían que Elías no regresaba por arrepentimiento, regresaba por odio y por algo más sombrío que la culpa, el miedo a la verdad. El mismo día en que llegó, Elías fue directo a la tienda de don Omar, pidió aguardiente y empezó a hablar alto para que todo el mundo escuchara. El hacendado nuevo se hace el santo, pero fue él quien mandó matar a Benavides. El viejo Mendoza ni sabía nada, estaba en cama ese día. El murmullo creció como fuego en paja seca. La gente, que ya desconfiaba de Arturo, creyó sin pensarlo. A la mañana siguiente, Lourdes salió para buscar leña y sintió las miradas atravesándole el cuerpo. Las vecinas chismorreaban, los hombres dejaban de hablar cuando ella pasaba. Hasta el padre la miró con lástima. Cuando regresó a casa, encontró a Arturo esperando, el sombrero en las manos, el rostro tenso.
La gente anda diciendo cosas feas, Lourdes. Lo sé, no lo crea. Le juro que no tuve nada que ver con la muerte de su marido. Arturo, ya no sé en qué creer. El nombre de su padre me quitó el sueño por años y ahora el suyo me viene con otra carga en la espalda. Él se acercó, la mirada llorosa. Vine para arreglar el pasado, no para repetirlo. Ella cruzó los brazos firme. Entonces, pruébame, muéstrame lo que aún no he visto. Arturo asintió. Se lo voy a mostrar, pero antes necesito que confíe en mí al menos una última vez. Aquella noche, el ruido de cascos resonó en el camino. Elías, tambaleándose de borracho, se detuvo delante de la casa de Lourdes y gritó: «Mujer de Benavides, el hombre que la visita es el mismo que mandó el disparo. Fue su hijito quien quiso la tierra para sí». Lourdes salió al corredor, el rostro pálido, el corazón acelerado. «Váyase, Elías, ya me quitaron todo una vez. No va a ser hoy que me quiten el resto». «¿Quitaron? Aún van a quitarle más». Él rió escupiendo en el suelo. Su amorcito la va a dejar igual que dejó a su marido de luto. De repente, se oyó el galope rápido de otro caballo. Era Arturo. Saltó en el patio y antes que Elías sacara el revólver, lo desarmó con un golpe seco. Los dos cayeron al suelo, luchando entre el polvo y el frío de la madrugada. Elías, herido, escapó corriendo, gritando que regresaría. Lourdes corrió hasta Arturo, que sangraba en la cara. «¿Está bien?» «Estoy, pero lo peor aún no ha terminado. Este hombre sabe más de lo que habla y lo que él sabe puede cambiar todo». «¿Qué sabe, Arturo?» Él respiró hondo. «Que la muerte de su marido fue ordenada por alguien de mi familia». «Sí, pero quizás no por quien usted piensa». Lourdes se quedó inmóvil, el corazón deteniéndose en su pecho. Arturo continuó, la voz ronca. «Mi padre dejó una carta antes de morir. Nunca tuve el valor de abrirla. Creo que es hora de hacerlo». Aquella noche, los dos siguieron juntos hasta la hacienda Santa Lucía. La casona parecía aún cargar el peso del coronel Mendoza, aquel hombre que esparció miedo y riqueza por igual. Arturo encendió la lámpara de aceite, abrió la caja fuerte y sacó un sobre amarillento sellado con cera antigua. Sus manos temblaban. «Si aquí dentro está la verdad, tal vez acabe de una vez con lo poco que queda de mí». Lourdes se acercó despacio, le tocó el hombro y dijo con voz firme: «Que acabe, Arturo, entonces, porque a veces es necesario destruir lo que duele para empezar lo que cura». Él la miró, y por primera vez vio compasión en la mirada que antes solo lo juzgaba. Con el corazón pesado, rompió el lacre y empezó a leer la carta de su padre. Pero el contenido de aquella carta cambiaría todo lo que Santa Esperanza creía saber sobre amor, culpa y redención. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella todo el pasado se derrumbaría. ¿Ya se suscribió al canal? Vienen muchas historias de época que le van a encantar. La carta temblaba en las manos de Arturo Mendoza. El fuego de la lámpara de aceite proyectaba sombras en la pared antigua de la hacienda Santa Lucía, como si el pasado ganara forma y respirara de nuevo dentro de aquella sala. Lourdes permanecía de pie, inmóvil, el corazón acelerado. Cada palabra que él leía parecía arrancar un pedazo de suelo bajo los pies de los dos. Si un día mi hijo lee estas líneas, es porque ya no estaré aquí para enfrentar el peso de lo que hice. La voz de Arturo vaciló. Respiró hondo y continuó. Paulo Benavides no murió por mi orden. Aquel disparo fue ordenado por Elías Herrera, que actuó por ambición y miedo. Intenté detenerlo, pero huyó, llevándose el secreto y dejando la sangre en mis manos. Lourdes apretó el rebozo, sintiendo las lágrimas caer antes de poder contenerlas. ¿Quiere decir que el verdadero asesino siempre estuvo suelto? Arturo asintió, la voz entrecortada. Y mi padre murió cargando una culpa que no era solo suya, fíjese bien. Él intentó protegerme de la verdad, pero su silencio la mató a usted un poco más cada día. Él se sentó cansado, la carta colgando. Ahora todo tiene sentido. Elías regresó porque sabe que esta carta existía. Él quiere callar la verdad, Lourdes. Y yo viví todos estos años odiando al hombre equivocado, ella dijo, la voz baja pero firme. Odiándolo a usted, Arturo.
por un pecado que no era suyo. El viento afuera golpeaba fuerte en las ventanas. La lluvia empezaba a caer, espesa, como si el cielo decidiera llorar también. Lourdes caminó hasta la chimenea y se quedó mirando el fuego. Por dentro era como si ardiera también. Fueron 3 años durmiendo con el nombre Mendoza en la boca, 3 años alimentando rabia, culpa, soledad. Y fueron los mismos 3 años que pasé tratando de entender por qué nací para cargar el peso de un crimen que no cometí, respondió él. Ella se volteó, encarándolo. Ahora, ¿qué va a hacer? Mostrar la carta, terminar con esta historia. Y si la gente quiere apedrearme, que venga. Prefiero morir con la verdad que vivir con la mentira. Lourdes se acercó, le puso la mano sobre el hombro y dijo con firmeza: No va a morir, Arturo. No ahora, no después de todo. Yo lo ayudo. Él levantó la mirada sorprendido. ¿Usted, después de todo lo que yo representé para usted? Justamente por eso, porque el dolor que yo viví fue el mismo que lo persiguió a usted. Y si seguimos dejando que el pasado nos guíe, nunca habrá paz para ninguno de los dos. Arturo bajó la cabeza conmovido. Lourdes, le juro que si pudiera cambiar de lugar con su marido, lo haría, solo para que usted no hubiera sufrido tanto. Ella dio un paso adelante, y por un momento el aire pareció suspendido. No diga eso. Lo que pasó, pasó. Lo que yo quiero ahora es la verdad andando con la cabeza en alto por Santa Esperanza. En aquella misma madrugada, guardaron la carta en un sobre nuevo y siguieron juntos hasta la iglesia. Padre Ramiro, aún con sotana, abrió la puerta al sonido de la tormenta. ¿Qué hacen aquí? A estas horas es hora de limpiar el nombre de un hombre y enterrar el verdadero pecado, padre, dijo Arturo entregando la carta. El padre leyó en silencio, con las cejas arqueadas. Cuando terminó, hizo la señal de la cruz. ¡Dios mío! Entonces el mal siempre estuvo más cerca de lo que pensábamos. Elías mató a Benavides y huyó cargando la mentira que los separó. Lourdes miró al suelo y las lágrimas escurrieron nuevamente. Padre, yo perdí la fe en muchas cosas, pero si aún existe justicia, que venga ahora. El padre asintió. Ella viene, hija mía, solo que la justicia de Dios a veces llega con retraso, pero nunca falla. A la mañana siguiente la noticia corrió. El pueblo, que antes miraba con desdén a Lourdes y Arturo, ahora murmuraba en shock. La carta del coronel había sido leída delante de todos, y la verdad se esparció como fuego en campo seco. El nombre Benavides por fin fue limpiado, pero Elías había desaparecido de nuevo, dejando atrás apenas el rastro del miedo. Arturo pasó los días siguientes rehaciendo y arreglando lo que podía en silencio. Lourdes ahora no lo evitaba más. A veces llevaba café hasta el portón de la hacienda y se quedaban conversando sobre el futuro, algo que por mucho tiempo ninguno de los dos se había permitido imaginar. Pero el destino, siempre impiadoso, aún no había mostrado su última carta. El mal que había huido en la lluvia aún habría de regresar, y cuando regresara traería consigo la última prueba para el amor, que nacía entre dos almas marcadas por el sufrimiento. Los días volvieron a correr en aparente paz, pero el silencio de Santa Esperanza escondía algo peligroso. El rumor de la carta de confesión se había esparcido por todas partes, y junto con él, la revuelta de quien no aceptaba la verdad. Entre esos estaba Elías Herrera, el capataz fugitivo que vagaba por los alrededores como sombra, jurando venganza. Era fin de tarde cuando doña Lourdes Benavides sintió el viento cambiar. Las nubes venían pesadas del norte y el olor a lluvia mezclado con el humo subió por el aire. De inicio pensó ser fogata de vecino, pero cuando miró por la ventana, la sangre se le heló en las venas. El cobertizo trasero ardía en llamas vivas. «¡Dios mío!», ella gritó corriendo para afuera. Sus hijos Néstor y Santiago intentaban contener el fuego con baldes de agua, pero las llamaradas crecían rápido, lamiendo las paredes de la casa. El fuego no había venido por casualidad, y de en medio de la oscuridad, una voz ronca resonó. «Hoy yo pago el precio por haber sido olvidado». Lourdes reconoció el timbre. Era Elías. Su sombra se movía entre las llamas.
el rostro iluminado por el reflejo del infierno que él mismo había creado. Ella gritó por sus hijos, tratando de sacarlos de allí, pero el fuego ya avanzaba sala adentro. De repente, un sonido de caballo resonó por el camino. Era Arturo Mendoza, montado en su caballo bayo, corriendo contra el viento y el humo. Bajó de un salto y fue directo al fuego, sin titubear. «Salgan, salgan de aquí». Lourdes intentó impedirlo. «Arturo, no, va a morir. No antes de salvarla a usted», gritó, avanzando. El crujido de las maderas era ensordecedor. Arturo derribó la puerta. Entró cubierto de humo, tosiendo, llamando a los muchachos. Encontró a Santiago desmayado cerca de la cocina y lo cargó en brazos. Regresó y ayudó a Néstor a salir por la ventana, pero Lourdes aún estaba allí dentro, atrapada entre las llamas y la desesperación. «¡Lourdes!», él gritó, buscándola en medio del fuego. Ella respondió jadeante. «Aquí, aquí». Cuando él la encontró, el techo ya empezaba a ceder. El calor era sofocante, el aire apenas entraba. Sin pensar, Arturo se quitó la chaqueta y la envolvió. «Venga conmigo». Los dos corrieron en medio del humo espeso, pero el fuego alcanzó la sábana colgada en la ventana. La única salida. Arturo la empujó hacia afuera antes de que la estructura se viniera abajo, y cuando ella cayó del lado de afuera, toda la casa se vino abajo, en un resplandor de chispas y madera. Lourdes gritó desesperada, «¡Arturo! ¡Arturo!». Sus hijos intentaron sujetarla, pero ella se soltó y regresó al medio de las cenizas, tosiendo, llamando su nombre. Por un instante, solo se oyó el ruido de la lluvia que empezaba a caer, hasta que de dentro del humo, una silueta surgió. Arturo se tambaleaba, el rostro cubierto de hollín, una herida abierta en la frente. Cargaba en brazos la pequeña caja de madera, donde Lourdes guardaba los recuerdos de su marido. Colocó la caja a sus pies y con voz débil dijo, «Su historia no va a quemarse mientras yo esté vivo». Lourdes lloró como quien pierde y reencuentra todo al mismo tiempo. Se arrodilló a su lado, sosteniendo su cabeza en el regazo. «¿Por qué hizo esto, Arturo? Yo ya lo había perdonado a usted». «¿Porque yo no me había perdonado aún?», respondió con dificultad. Padre Ramiro y algunos vecinos llegaron corriendo, ayudando a apagar el resto del fuego. Elías, herido, huyó por el monte, pero todos vieron cuando su caballo cayó por el barranco. El hombre desapareció, engullido por la noche oscura. Nunca más fue encontrado. En los días siguientes, la casa se volvió ruina, pero Lourdes y sus hijos fueron acogidos en la hacienda Santa Lucía. Arturo, en cama, luchaba contra la fiebre causada por las heridas. Ella lo cuidaba día y noche, cambiando los paños, murmurando oraciones. Cierta madrugada él despertó y la encontró a su lado. «Aún aquí». «¿Dónde más estaría?», respondió con ternura. Él intentó sonreír. «Ahora entiendo lo que es el amor de verdad. No es olvidar el dolor, es aprender a caminar con él». Lourdes sostuvo su mano, los ojos llorosos. «Usted me salvó, Arturo, pero salvó también lo que quedaba de mí». La lluvia golpeaba en el tejado, y afuera el fuego ya era solo recuerdo. Pero dentro, algo nuevo comenzaba a nacer. El sufrimiento que los separó ahora era el mismo que los unía. Y el pueblo de Santa Esperanza, que un día los juzgó, amaneció en silencio, quizás por primera vez comprendiendo que la vida a veces está hecha de perdones tardíos y de amores que nacen cuando todo parece estar perdido. Ahora cuénteme, ¿esta mujer merece justicia? Deje en los comentarios, justicia por doña Lourdes. La hacienda Santa Lucía amaneció cubierta de llovizna. Dentro de la habitación grande, las cortinas clareaban despacio, y el olor a alcohol, árnica y humo antiguo impregnaba el aire. Arturo Mendoza estaba acostado, el rostro marcado por hollín que se empeñaba en volver a la piel, la frente ardiendo en fiebre. A cada suspiro parecía librar una lucha invisible. Lourdes Benavides se sentó en la silla de paja al lado de la cama, los dedos apretando un paño limpio. Hacía horas que no pegaba ojo, cambiaba las compresas, contaba el tiempo entre un delirio y otro, y cuando la fiebre subía hablaba cerca de su oído, como quien llama a alguien de vuelta del borde de un abismo.
«Quédese conmigo, Arturo», murmuró posando la mano en la de él. La casa se fue, pero nosotros no. La puerta rechinó. Gerardo el capataz entró suavemente con una jofaina de agua tibia. «Doña Lourdes, traje más agua. La enfermería de Punta de la Sierra está cerrada por la lluvia. Vamos a tener que vencer esto aquí mismo, entre nosotros». «Venceremos», respondió firme, exprimiendo el paño. «Si él luchó conmigo en el fuego, yo lucho con él en esta cama sin pestañear». Arturo abrió los ojos por un instante, perdido, y la voz le salió débil, rasposa. «Papá, no corras. Déjame ir detrás». «No es su padre, Arturo», dijo Lourdes, acercando el rostro. «Soy yo, Lourdes. Míreme». Él intentó enfocar y un destello de lucidez pasó por su mirada. «Lourdes, ¿está usted segura?» «Sí. Por usted ahora descanse». Su cuerpo tembló. La fiebre volvió a subir. Lourdes tocó su cara con el paño frío. Era una escena simple, pero tenía la fuerza de un juramento antiguo, el gesto de quien decide quedarse. Del lado de afuera, el patio murmuraba. Dos peones apoyados en el corral chismorreaban bajo, sin saber que Gerardo escuchaba. Dicen que la viuda está cuidando al patrón como si fuera su marido. Y si lo es, después de todo lo que él hizo por ella, la gente no perdona fácil. Que se aguante la gente. Entonces, Gerardo regresó al cuarto, cargando un pequeño baúl chamuscado. «Lo encontré en el almacén, doña Lourdes. Era del patrón. Él dijo que si algo pasaba se lo entregara en su mano». Ella frunció el ceño. «Ahora no», y empujó el baúl a la esquina. «Lo que él necesita hoy no está ahí dentro». La tarde cayó pesada, y la habitación oscureció temprano. Padre Ramiro vino, trajo un frasco de aceite y dijo una bendición breve. «El cuerpo padece, hija mía, pero el alma que encuentra refugio no desiste». Él habló posando la mano en el hombro de Lourdes. «El alma la entrego a Dios. El cuerpo lo cuido con mis manos». Cuando el padre salió, la lluvia se intensificó. Cada goteo en el alféizar parecía medir la tardanza del tiempo. En lo más profundo de la noche, Arturo comenzó a delirar otra vez. Se contorsionó, intentó levantarse, pero las fuerzas le fallaron. «Debí haber ido antes», susurró perdido. «Debí haber llamado a esa puerta de día sin miedo al pueblo». «Basta, Arturo». Lourdes contuvo el impulso de llorar. «Lo que pasó, pasó. Yo estoy aquí». Él la miró con una dulzura cansada. «Oí cuando me llamó en el fuego. Volvería 1000 veces. No hable de fuego». Ella desvió los ojos. «Hable de mañana». Un rayo estalló lejos. Lourdes enderezó la manta, acomodó la almohada y por instinto reposó la cabeza en el colchón cerca de su brazo. Era el descanso de quien agotó todas las fuerzas y dejó que la vigilia cuidara sola de lo que la fe no alcanza. El sonido de cascos en la cancela trajo al pueblo de vuelta a la hacienda. Rosario y 2 mujeres más aparecieron con un caldo caliente y la curiosidad afilada. Gerardo las detuvo en el portal, pero Lourdes oyó el susurro. «Dicen que ella no se aparta de su lado ni para comer. Mujer que olvida el luto tan pronto». «No olvida nada», cortó Gerardo seco. «Hay luto que solo uno sabe su tamaño y hay amor que uno no elige la hora de sentir. Váyanse, mañana les damos noticias». La habitación retomó el silencio. Lourdes sirvió una cucharada del caldo a media luz y la acercó a los labios de Arturo. «Tome un poco, despacio. Si se cae, usted lo sostiene». Él bromeó con una sonrisa breve. «Lo sostuve a usted entero, hombre. No va a ser un sorbo lo que me derribe». Él tragó, tosió, pero obedeció. Después cerró los ojos y en un hilo de voz dejó escapar. «Ahora sí, creo que cumplí mi deuda». Lourdes apretó la mano de él asustada. «No hable como quien se va». «No me voy». Y respiró hondo. «Solo quería decir que por primera vez no estoy solo en el dolor». Se quedó algún tiempo así, sereno, como quien encuentra un puerto. La fiebre empezó por fin a ceder. La piel, antes ardiente, ganó un frescor de la madrugada. Cuando la mañana asomó, Néstor y Santiago llamaron suavemente. «Mamá, trajimos pan de la tienda de Don Omar».
Ella abrió la puerta, tomó el envoltorio y la leche. Por un segundo los ojos brillaron con el recuerdo de todas las madrugadas silenciosas en que el pan y la leche llegaban a su puerta sin nombre. Respiró hondo y regresó a la habitación. «Mire, Arturo», dijo posando el pan en la mesa. «Hoy fui yo quien lo trajo». Él abrió los ojos cansados y agradecidos. «Así es mejor». «Sí». Lourdes sonrió de medio lado. «Ahora sé quién lo deja». Sus hijos retrocedieron discretos, respetando aquel territorio de afecto recién nacido. En el pasillo, Gerardo, en un gesto simple, dejó el pequeño baúl más cerca de la cama. El barniz quemado guardaba un olor a secreto antiguo. Lourdes percibió, pero no tocó. Pasó los dedos por la tapa como quien saluda a un visitante que necesita esperar su hora. Había una vida entera allí dentro, quizás respuestas que podían desatar nudos, pero el único nudo que importaba en ese momento era el nudo en la garganta deshaciéndose en alivio. La luz entró por completo por la ventana cuando Arturo se durmió sin fiebre. La respiración suave, los músculos por fin relajados. No era el hombre de hierro del pueblo, sino alguien de carne, culpa y esperanza. Lourdes jaló la silla más cerca, apoyó los brazos en el colchón y dejó el cuerpo descansar. El futuro, por primera vez, parecía caber todo en una mañana. Afuera, la hacienda despertaba. Mugido de ganado, poleas en el pozo, pasos en el patio. La vida llamaba. Dentro de la habitación, el silencio ya no era amenaza, era refugio. Y en ese refugio, dos historias que nacieron de la tragedia empezaban a aprender a respirar juntas. En la esquina, el baúl chamuscado esperaba terco. Cuando fuera abierto, alteraría muchos caminos. Pero no hoy. Hoy lo que cambiaba el destino era más simple y más raro. Una mujer velando a un hombre, y un hombre, por fin, descansando en el cuidado de quien un día juró odiarlo. Los días que se siguieron al incendio fueron de curación lenta y silenciosa. La hacienda Santa Lucía, antes imponente y fría, ahora respiraba diferente. Las paredes que guardaban recuerdos pesados empezaron a llenarse de vida. El olor a café fresco por la mañana, el sonido de los pasos de doña Lourdes Benavides yendo y viniendo por el pasillo, y la voz de Arturo Mendoza, más débil, pero viva. Doña Lourdes se había convertido en el corazón de aquella casa. La mujer que antes temblaba de miedo al nombre Mendoza, ahora andaba por las habitaciones con firmeza, cuidando de todo, como si ya perteneciera a aquel lugar, aunque su orgullo jamás permitiría que alguien dijera eso en voz alta. Cierta mañana, Arturo despertó más dispuesto, con otra expresión. La fiebre se había ido y el color volvía al rostro. Ella entró con la bandeja, el pan calientito y la leche que había mandado buscar en la tienda. «Hoy usted va a levantarse de la cama. Ya descansó demasiado», ella dijo, fingiendo seriedad. Él sonrió. «Doña Lourdes, cuidado con lo que dice. Cuanto más me llama así, más parece que quiere distancia». «Distancia es lo que menos tenemos en esta casa», ella respondió, tratando de esconder la sonrisa. Arturo comió en silencio, mirando el pan y la leche. Después levantó los ojos hacia ella y habló bajo. «Durante años dejé esto en su puerta, creyendo que era suficiente para remediar lo que mi padre hizo, pero ahora entiendo. Lo que alimenta de verdad no viene de lo que uno deja, viene de lo que uno tiene el valor de enfrentar». Lourdes lo miró con dulzura y respondió: «El pan y la leche mataban el hambre de mis muchachos, pero fue su valor el que mató el hambre de mi alma. Yo solo no sabía que aún podía sentir. El silencio que se hizo después fue leve, casi bueno, el tipo de silencio que cura». Él sostuvo su mano despacio, pidiendo permiso, sin necesidad de palabras. Ella no retrocedió. «Lourdes, pasé la vida entera tratando de pagar una deuda que nunca fue mía. Hoy percibo que el perdón no se compra, se conquista. ¿Y quién dijo que usted ya conquistó el mío?», lo provocó ella, pero con un brillo nuevo en los ojos. «No sé, pero sé que no voy a dejar de intentar». En medio de la conversación, Gerardo, el capataz, apareció en la puerta. Se quitó el sombrero respetuoso.
Patrón, los 2 bueyes para llevar a la subasta, y la gente de allá del pueblo parece que cambió el tono. Dijeron que el padre contó la verdad. Arturo asintió, pero no parecía alegrarse. La verdad llega tarde, Gerardo. A veces, demasiado tarde. Cuando se quedaron solos, Lourdes se acercó. No siempre. A veces, llega en el momento justo para quien aún tiene mucho que vivir. Aquella tarde ella fue al patio a mirar el rosal que él había plantado. Entre las hojas nuevas, un capullo empezaba a abrirse. Lourdes se agachó, pasó el dedo sobre los pétalos y susurró: «Hasta la espina sabe cuándo es hora de dejar de herir». Más tarde, cuando el sol bajó, ella regresó a la habitación. Arturo estaba de pie junto a la ventana, mirando el horizonte. El viento balanceaba las cortinas y traía el olor de la tierra mojada. «Lourdes», él dijo, sin voltear el rostro. «Quería pedirle una última cosa. Dígame, si un día ya no estoy aquí, no guarde odio a este lugar. Esta hacienda lleva el nombre de mi padre, pero lo que quiero es que lleve su corazón. Le dejé algo a usted». Ella frunció el ceño. «¿Qué dejó, hombre?» «Dentro de aquel baúl quemado, pero solo ábralo cuando sienta que el perdón ya no duele». Ella intentó sonreír, pero sintió el nudo en la garganta. «Usted habla como quien se va». «No me voy», respondió él con firmeza, «pero aprendí que el perdón necesita tener alas, y si un día la vida me lleva, quiero saber que usted quedó libre». Lourdes se acercó, le tocó el rostro y dijo: «Libre es lo que estoy siendo ahora, no porque olvidé lo que me hicieron, sino porque finalmente pude mirarlo sin ver el pasado». Él cerró los ojos y una lágrima escapó. No era de dolor, era de paz. La misma paz que hacía años él buscaba y que nunca encontraba. Y allí, en la habitación donde antes solo existía fiebre y culpa, el silencio se transformó en promesa. La de 2 corazones que, aún rotos, aprendieron a latir al mismo compás. En aquel día, el perdón dejó de ser palabra y se volvió gesto simple, humano y eterno. Historias emocionantes como esta, déjenlas en los comentarios. Me encantan las historias de época para que les traigamos más como esta para ustedes. El tiempo pasó en Santa Esperanza y la vida poco a poco volvió a tener color. La hacienda Santa Lucía, que antes simbolizaba tragedia y rencor, ahora era lugar de paz. Las mañanas volvieron a ser calmas y el olor a pan caliente se mezclaba con el canto de los gallos y el murmullo de los trabajadores. Pero en el fondo del alma de Lourdes Benavides había aún una pizca de misterio, el baúl quemado que Arturo Mendoza había pedido que abriera solo cuando el perdón dejara de doler. Los meses se volvieron un año, el rosal creció y el capullo de flor se abrió en rojo intenso. Era como si el tiempo hubiera aprendido a curar con cuidado. Arturo, ahora recuperado, trabajaba de nuevo en la hacienda y Lourdes cuidaba las tierras a su lado. Los 2 vivían en silencio tranquilo, como quien ya no necesitaba palabras para entenderse. Pero una tarde una carta llegó traída por el arriero Miguel, viniendo de la capital. Era una invitación para Arturo. El gobierno lo llamaba para resolver negocios antiguos de su padre, herencias y tierras disputadas. Él sabía que necesitaba ir, pero partir era como arrancarse el corazón del pecho. En el corredor, bajo el sol poniente, él llamó a Lourdes. «Tengo que irme, Lourdes. Son cosas que no puedo dejar pendientes, ¿sabe? Quiero limpiar lo que quedó del nombre de mi familia». Ella lo miró con calma, aunque por dentro temblaba. «¿Y cuándo regresa, Vita?», te preguntó ella. «En cuanto resuelva. Pero si no regreso, quiero que recuerde lo que le pedí». Ella entendió lo del baúl. «Usted va a regresar, sí, Arturo. No fue en vano que el destino lo dejó vivo». Él sonrió de leve, le tocó el rostro y respondió: «Quizás el destino me dejó vivo solo para conocerla a usted». Al día siguiente partió. Lourdes se quedó en el camino viendo el caballo desaparecer entre el polvo y el horizonte. El viento trajo el sonido distante de las herraduras hasta que el sonido se apagó, como si se llevara consigo un pedazo de su alma, un pedazo de ella. Los días se arrastraron. Cada mañana el pan y la leche llegaban, ahora dejados por los hijos, en un gesto de costumbre. Pero lo que Lourdes más esperaba era una carta, y no llegaba. El tiempo se volvió meses y los meses, silencio.
Cierta noche, una tormenta violenta cayó sobre Santa Esperanza. El viento derribó árboles y la lluvia parecía querer llevarse todo. Lourdes estaba sola rezando cuando un trueno estremeció la casa. La lámpara de aceite se apagó y el ruido del viento abrió la ventana. El baúl quemado que estaba en la esquina de su habitación cayó al suelo. La tapa se abrió. Su corazón se disparó. Por un instante quiso cerrar de nuevo, pero el destino no esperaba permiso. Dentro del baúl había una carpeta de cuero, un sobre lacrado y una pequeña caja de madera oscura. Lourdes tomó el sobre primero. Reconoció la letra firme de Arturo. Si un día no regreso, es porque el pasado finalmente me perdonó. Pero usted fue mi futuro. Sus manos temblaban. Abrió la caja. Dentro había 2 alianzas antiguas guardadas lado a lado y un pedazo de papel con la inscripción: «Estas son de mis padres, un amor que empezó mal y terminó bien. Que sus manos terminen lo que las de ellos no pudieron». Lourdes lloró en silencio. Lloró como quien entiende, sin necesidad de explicación. El baúl, el fuego, el perdón, el amor, todo tenía sentido. Ahora, el amor de ellos no necesitaba altar, ni de testigos. Ya era milagro suficiente por existir. Al amanecer siguiente, Gerardo apareció en la puerta con el sombrero en las manos, el rostro cansado, los ojos llorosos. Lourdes entendió antes de que él hablara. «No regresa, ¿verdad, Gerardo?» Gerardo respiró hondo. Los arrieros encontraron el caballo sin el dueño. El río creció demasiado en la travesía. Buscaron por días, no encontraron cuerpo. Ella cerró los ojos y una paz diferente se apoderó de su pecho. No era desesperación, era aceptación. Miró por la ventana y vio el sol saliendo detrás del rosal, ahora cubierto de flores. Él está aquí, Gerardo. Se quedó donde debía. En los meses siguientes, Lourdes retomó la vida, pero de un modo nuevo. Reconstruyó la casa con la ayuda de sus hijos. Plantó nuevos árboles y nunca quitó el baúl de la esquina de la habitación. A veces se sentaba delante de él y contaba historias, como si Arturo aún estuviera allí. Y de cierto modo estaba. Los años pasaron y el pueblo aprendió a respetar el nombre que antes juzgó. La gente juraba que al atardecer era posible ver a una mujer de cabellos blancos caminando por el camino, llevando pan y leche a las casas más pobres, y que en el corredor de la hacienda Santa Lucía siempre había una flor roja viva, incluso en los inviernos más fríos, porque algunos amores no terminan, solo cambian de forma y se quedan como el olor del pan caliente por la mañana, como el silencio que habla cuando el corazón ya lo entendió todo. Era una mañana fría, de cielo azul pálido, cuando Lourdes Benavides se despertó con el sonido distante de cascos en el camino. Hacía años que aquel sonido no resonaba en Santa Esperanza. Ella pensó ser apenas un arriero, pero el corazón reconoce antes que la razón. Se levantó despacio, se acomodó el rebozo en los hombros y fue hasta el corredor. El sol apenas nacía y la neblina cubría los campos como sábana blanca. En el horizonte, la silueta de un caballo se acercaba y montado en él, un hombre. El paso era firme, pero lento, como quien carga el peso del tiempo. Los ojos de Lourdes se humedecieron antes incluso de creer. No podía ser, pero el destino, caprichoso como siempre, parecía querer escribir el último capítulo con sus propias manos. Cuando el caballo se detuvo delante del portón, el hombre bajó con esfuerzo. La ropa estaba gastada, el rostro marcado, los cabellos canosos, pero la mirada era la misma. «Arturo», ella susurró casi sin voz. Él sonrió con la calma de quien regresa de lo imposible. «Me demoré, lo sé. El río se llevó todo, menos la voluntad de regresar». Lourdes se llevó las manos a la boca y las lágrimas escaparon sin freno. «Dijeron que usted había muerto. Murió una parte de mí, la que aún se culpaba. El resto luchó para encontrar el camino de regreso». Ella bajó los escalones temblando y se detuvo delante de él. Los dos se quedaron inmóviles por un instante, midiendo el silencio, hasta que ella murmuró: «Abrí el baúl». «Lo sé», respondió él.
Fue por eso que pude regresar, porque usted me perdonó incluso antes de saber si yo aún existía. Lourdes rió entre las lágrimas, y yo pensé que la vida ya me había mostrado de todo. A la vida le gusta guardar sorpresas para el final. Él extendió la mano y ella la sostuvo. Las arrugas, el tiempo, la nostalgia, todo se mezclaba en aquel toque. Ninguna palabra necesitaba ser dicha ya. Sus hijos, Néstor y Santiago, salieron de la casa y se quedaron parados, boquiabiertos. «Mamá, ¿es él de verdad?». Lourdes asintió, sin quitar los ojos de Arturo. «Es, hijos míos, el hombre que la vida se llevó, pero que el amor trajo de vuelta». Arturo sonrió emocionado. «Vine para quedarme. Si aún hay lugar para mí aquí. Aquí tiene lo que quedó de la casa y lo que quedó de mí. Si quiere, puede llamar a esto hogar». Ellos caminaron hasta el rosal, ahora enorme, lleno de flores rojas. Arturo se arrodilló y pasó la mano sobre el tronco grueso. «Ella resistió como usted. Ella florece incluso en el frío», respondió Lourdes. «Parece que aprendió de mí». Aquella tarde, todo el pueblo supo de su regreso. Algunos se asombraron, otros se callaron, pero nadie se atrevió a juzgar. El tiempo había enseñado a todos que ciertas historias no se explican, solo se sienten. Los días siguientes fueron de paz. Arturo y Lourdes reconstruyeron juntos lo que el fuego se había llevado. La hacienda Santa Lucía volvió a ser símbolo de trabajo y amor, y la gente pasó a llamarla la Hacienda del Perdón. Años después, cuando la vejez llegó serena, Lourdes enfermó. En una tarde de brisa suave, llamó a Arturo hasta el corredor. La puesta de sol teñía el cielo de dorado y los pájaros regresaban a sus nidos. Ella habló bajito. «Usted me trajo el pan y la leche cuando más lo necesitaba y después me trajo la vida. Ahora puedo descansar». Arturo sostuvo su mano, los ojos llorosos. «¿Y quién me va a traer de vuelta cuando sea mi turno?». Ella sonrió débil, pero con ternura infinita. «Uno siempre regresa, Arturo. El amor no termina, solo cambia de morada». Aquella noche, ella se durmió con la cabeza apoyada en su hombro, y así fue como partió serena, como quien va al encuentro de la paz. Al amanecer, Arturo aún estaba allí sentado, sosteniendo su mano con el rostro vuelto hacia el horizonte. El rosal frente a la casa había florecido por completo, cubriendo el portón de flores rojas. La gente juraba que nunca habían visto nada igual. De ese día en adelante, cada vez que el sol nacía en Santa Esperanza, el perfume de las rosas tomaba el aire, y quien pasaba por el camino decía sentir una presencia leve, casi invisible, como si dos almas caminaran juntas, riendo bajito en el campo. Fue así que terminó la historia de Lourdes Benavides y Arturo Mendoza, el hacendado y la viuda que transformaron el dolor en perdón y el perdón en eternidad. El tiempo pasó y Santa Esperanza cambió. Las calles de tierra se volvieron caminos, las casas de madera se convirtieron en albañilería, y la antigua hacienda Santa Lucía se volvió símbolo de un nuevo comienzo. Pero el nombre de Lourdes Benavides y Arturo Mendoza nunca se borró de la memoria del pueblo. Decían que en las noches de luna llena, quien pasaba cerca del rosal veía dos sombras sentadas en el corredor, lado a lado, mirando el horizonte, como hacían antes. Algunos lo llamaban leyenda, otros juraban que era verdad, pero todo el mundo concordaba en una cosa. Después de ellos, nadie, en Santa Esperanza, osó hablar mal del perdón. Sus hijos, Néstor y Santiago, heredaron la hacienda y mantuvieron el mismo espíritu de sus padres. Ayudaban a los pobres, daban pan y leche a quien lo necesitaba y nunca dejaron de cuidar el rosal, que aún florecía con fuerza, incluso décadas después. Un día una maestra de la capital fue hasta el pueblo a hacer un levantamiento histórico. Ella le preguntó al más viejo del pueblo quién había sido Lourdes Benavides. El hombre sonrió, se acomodó el sombrero en la cabeza y respondió: «Fue la mujer que le enseñó a este lugar a amar de nuevo». Al final de la tarde, ella pasó por la hacienda, miró el portón cubierto de rosas rojas y al ver el sol ponerse detrás de los campos, sintió el aire diferente. Era como si el tiempo se detuviera para escuchar el viento,
que parecía susurrar: «El amor no muere, florece donde hay valor para perdonar». Y así el nombre de Lourdes y Arturo atravesó generaciones. Se volvió historia contada en las escuelas, cantada en las reuniones de guitarra, recordada por los mayores y admirada por los más jóvenes. Porque el amor de ellos no fue el amor perfecto, fue el amor posible. Aquel que nace del dolor, crece en el respeto y florece en la paz. La gente de Santa Esperanza aprendió algo que resuena hasta hoy. La verdadera fuerza no está en vengar el pasado, sino en elegir continuar, incluso después de todo. Y cada vez que alguien siente el olor del pan calientito por la mañana o ve un rosal rojo en medio de la sequía, recuerda que un día una viuda y un hacendado probaron que el perdón es el mayor legado que un corazón puede dejar. ¿Y usted, qué le pareció esta historia? Deje su opinión aquí en los comentarios. Yo quiero mucho saber qué más tocó su corazón. Si esta historia emocionó su corazón, deje su like, suscríbase al canal y comparta para que más personas conozcan el poder del amor y del perdón. Y no se vaya. Haga clic ahora en la próxima historia. Hay otra emocionante esperándole. Nos vemos allí.